Ya chicos, entonces en este video vamos a ver la introducción al concepto de función cuadrática. Entonces, comencemos. Una función cuadrática es una función de la forma, o que puede ser simplificada a la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? A diferencia de la función lineal, ahora hay tres constantes que entran a participar, que es a, b y c, donde a, b y c son números reales, ¿sí? Son números reales, A, B y C. Entonces, con A distinto de cero, ¿sí? Si A fuese cero, entonces este término se elimina y por lo tanto quedaría f de x igual bx más c, sería una función lineal, ¿ya? Y eso ya lo estudiamos, así que ahora necesariamente una función cuadrática, el primer coeficiente, el coeficiente A, es distinto a cero. El resto puede ser cero, pero ese no. Entonces, en este caso, o para este tipo de funciones, primero estudiaremos su gráfico. Y teniendo el gráfico, teniendo una idea de cómo bosquejar el gráfico, vamos a poder determinar el dominio, aunque el dominio ya se puede ver que es todos los números reales, pero vamos a poder determinar el recorrido también, de manera gráfica, mucho más fácil que con fórmula. Entonces, partamos con el gráfico. Entonces, elementos del gráfico. Elementos del gráfico de f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Lo que sigue a siempre va a ser distinto a cero. Entonces, la primera parte es la curva de y igual f de x, que es el gráfico, corresponde a una parábola vertical. ¿Sí? A una parábola vertical. O sea, de repente sí puede ser así o así. ¿Y de qué depende? Hacia dónde se abre, depende del valor de a. Entonces, aquí vamos a hacer la clasificación. Si el a es mayor a cero, entonces la curva y, la curva igual a fx, es de la forma así. ¿Sí? Es decir, se abre hacia arriba o cóncava hacia arriba también se le dice. Y si el a es menor que cero, la curva y igual a f de x es de la forma así. ¿Sí? Se abre hacia abajo o cóncava hacia abajo, también se le puede decir de esa manera. Entonces, seguimos. La parte 2 tiene relación a un elemento que se llama el vértice. Toda parábola tiene un vértice. Entonces, el vértice de la parábola es el punto y ese punto va a ser dado en abscisa y ordenada. Y ese punto depende directamente de los coeficientes que ya se tienen. ¿Sí? Como el a es distinto a cero, no hay ningún problema en colocar el a como denominador acá. Y esa es la abscisa y la ordenada, como en todo gráfico de función, va a ser la imagen de la abscisa correspondiente. ¿Sí? Así. Y los últimos dos conceptos del gráfico que se van a estudiar en esta parte del curso es la intersección. ¿Sí? La intersección es con los ejes. ¿Sí? Primero, la intersección con eje Y, la cual ocurre
en el punto 0,c, ¿sí? Siempre la intersección con el eje Y es cuando el x vale 0, ¿sí? Eso es un comentario que lo pueden aplicar en cualquier función. Siempre cuando el x vale 0 se va a encontrar la intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, si nosotros reemplazamos la fórmula ax cuadrado más bx más c, reemplazamos x por 0, si nos damos cuenta solamente queda c. Entonces el valor de y va a ser c. Por lo tanto, ese es el punto, 0,c. Sin embargo, la que es más complicada acá es la intersección con el eje x, ¿sí? Entonces, la intersección con el eje x, y entre paréntesis lo voy a anotar, o intersecciones, porque pueden ser dos, una o ninguna. Entonces, están dadas, están dadas por estos puntos. Por los puntos x1,0 y x2,0. ¿Sí? Entonces, ¿y qué son ese x1 y x2? Entonces, donde x1 y x2 son las soluciones o las raíces de la ecuación de esta ecuación que está acá. O sea, ustedes, si tienen la fórmula de la ecuación cuadrática lista con el a, b y c conocido, es tan solo como igualarlo a cero y resuelven esa ecuación cuadrática con los métodos de factorización, completación de cuadrados o la fórmula cuadrática. Y si ustedes revisan ese contenido que ya lo estudiamos, puede ser de que hayan dos soluciones o que solamente exista una o que incluso no exista. ¿Sí? Entonces, estos puntos x1,0 y x2,0 pueden no existir, o puede existir solamente uno, o pueden ser dos distintos. ¿Sí? Entonces, estos cuatro elementos son los elementos que se estudian, son las características que se estudian del gráfico de una función cuadrática. Entonces está la curvatura, o sea, si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo, y eso depende del signo de A. El vértice, que se calcula explícitamente con estas coordenadas que están acá. La intersección con el eje Y, que es inmediata, es 0,c, como el tercer coeficiente. Y las intersecciones con el eje X, que es así que ya son un poco más complicadas porque hay que resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces, estos serían los elementos. Y ahora vamos a resolver un ejercicio con un gráfico. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Entonces, consideremos la función. Consideremos f de x igual. Y vamos a ver un ejemplo de acá. Que va a ser el ejercicio 13A. ¿Sí? Entonces, el 13A de la guía dice que f de x es x cuadrado menos 6x más 5. Ahí está. Entonces, establezcamos todos estos elementos que vimos, los cuatro elementos, y posteriormente hacemos el bosquejo del gráfico. Entonces, en este caso, el A, lo voy a anotar con azul, vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque ese 1 es el que está acá. El B vale menos 6 porque es el que acompaña a x elevado a 1. Y el C vale 5, que es el término que está libre, el número que está libre. ¿Ya? Entonces, primero viene hacia dónde se abre la curva. ¿Ya? Entonces, como A es 1, es mayor que 0, la curva es de la forma así, se abre hacia arriba. ¿Ya? Ya sabemos que es así.
ese es el primer paso. El segundo paso es obtener el vértice. Y el vértice es de coordenada menos b partido por 2a, f evaluado en ese valor. ¿Sí? Entonces primero obtenemos menos b partido 2a. Entonces reemplazando los datos tenemos que el vértice va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a menos 6, que es 6 partido por 2 por 1, que haría eso, evaluado en f de eso mismo. ¿Sí? Siempre se repite. Entonces, en el fondo eso es 3, f de 3. ¿Y cómo obtenemos f de 3? Pues sencillamente reemplazamos en la fórmula inicial el x por 3, en esta que está acá. ¿Sí? Entonces me quedaría 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Y por lo tanto resolvemos eso, y eso quedaría 9 menos 18 es menos 9 más 5 menos 4. Por lo tanto el vértice es el punto 3, menos 4. Entonces, regresando un poco, pudimos ver de que como el A es 1 y es mayor a 0, entonces es de la forma abierta hacia arriba. Posteriormente, el vértice es esto, explícitamente es esta coordenada según la fórmula que vimos anteriormente. Entonces se va reemplazando el B y el A respectivamente. Aquí ya está, se reemplazó. Y después se simplifica eso y da el 3, f de 3. Y f de 3 sencillamente se reemplaza 3 en la fórmula inicial y nos dio menos 4, por lo tanto el vértice es el 3, menos 4. Ahora viene intersección con eje Y, intersección con eje Y es el 0,c. En este caso el c era 5, entonces el punto es el 0,5. ¿Ven? Entonces ya tenemos información sobre la parábola. O sea, tenemos de momento que es de la forma así, y tenemos dos puntos, el 3, menos 4 y el 0,5. Y finalmente vamos a ver si es que existen las intersecciones con eje X. Intersecciones con eje X. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos es x cuadrado menos 6x más 5, y eso lo igualamos a 0. ¿Sí? Esto es f de x. ¿Sí? Eso es f de x. Hasta acá. Entonces, ahora copiamos f de x, que es eso, y lo igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación. Y esto, bueno, podemos factorizar acá. Esto es x menos 5 por x menos 1. Y de acá nosotros sacamos las soluciones de estas raíces. ¿Sí? Por factorización sale más fácil en este caso. X1 es 5, porque anula el primer paréntesis. Y X2 es 1. Por lo tanto, las intersecciones son, con el eje X, son el 5,0 y 1,0. Entonces, repito, si ocurriese de que no hubiese dos valores, hubiese uno o no hubiese, entonces hay solamente una intersección o no hay intersección. ¿Ven? Entonces, con todos estos elementos, podemos hacer un bosquejo del gráfico. El bosquejo del gráfico. El gráfico y igual f de x. ¿Sí? Igual f de x es el gráfico de la función f de x. Entonces tenemos acá, es solamente un bosquejo. Entonces, primero podemos marcar, por ejemplo, las intersecciones con el eje X, que es el 5,0 y el 1,0. Entonces, marcamos por acá el 1,0 y el 5,0 lo vamos a marcar acá. Así. Entonces la curva pasa por acá. ¿Qué otro punto conocemos? Conocemos la intersección con el eje Y, el 0,5. Entonces esto está como por acá.
¿sí? Este es el punto 0,5. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer a escala si quieren, no hay ningún problema. Eso quería así. Y falta el vértice. ¿Sí? El vértice es el 3, menos 4. Entonces está el 3, menos 4 estaría como por acá. El 3, menos 4 acá. Y ya podemos trazar la curva. Voy a seleccionar rojo en este caso. Entonces la curva sería como algo así. Traten de no hacerlo como recta. Así. Y se va hacia allá. Y hasta aquí. Hasta aquí llega la curva. Y vamos hasta acá. ¿Sí? Y ese sería un bosquejo del gráfico. Y obviamente esta curva es de la forma que corresponde según el primer elemento que vimos, que es hacia dónde está la curvatura.